Entre amores y conflicto, en esta oportunidad tendremos un especial muy importante con respecto a las emociones. A ver, Jennifer, ¿qué tenemos para hoy? Así es, muy buenas tardes para todos. Creo que hoy en este programa Entre Amores y Conflictos vamos a hablar bastante acerca de conflictos con respecto al enojo, a la ira y a esos problemas y esos escenarios que se presentan cuando estamos en casa, aún fuera de ella, y cómo podemos tomar algunas recomendaciones para que esta ira no nos dure tanto tiempo. Sí, poniendo en contexto a las personas que de repente no nos vieron en el programa pasado, estuvimos hablando de las emociones y cómo éstas pueden presentar sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y cómo podemos crecer con esto de gestión de emociones dentro de un cuadro familiar o incluso en el matrimonio. Entonces hablamos de los efectos de la ira, el tema de la tristeza, también el tema del desagrado. También hablamos de los temores, que es lo que más... ¿qué es aquello a lo que más temes? Pero finalmente hablamos de la ira y cómo esto pudiera ser una emoción favorable si lo vemos desde una perspectiva correcta. Por eso decidimos hoy abrir el abanico con respecto a esta emoción, porque es una de las más polémicas, porque nadie le ve beneficio. Para nada, la ira siempre me genera problemas, pero hoy vamos a descubrir cómo la ira puede ser una gran aliada para nosotros y nuestras relaciones. De hecho, la ira es catalogada como ese motor que impulsa los conflictos más fuertes y más difíciles dentro de la dinámica familiar. Pero creo que al terminar este programa, la idea sería que nos cambiemos los lentes con respecto a esta emoción, que fue una de las más solicitadas en el programa pasado, porque bueno, genera en nuestro diario vivir mucha intensidad y tensión a nuestra relación más importante. Sobre todo esas relaciones que nosotros consideramos son muy importantes para nuestra vida y que de alguna manera no queremos que éstas se vean afectadas por nuestras emociones, sobre todo por la ira. Y esto pues cuando alguien iracundo arremete contra un ser querido por un momento de estallido, después recoger esas palabras, después recoger esas ofensas, ese maltrato que incluso llega a parar en maltrato físico. ¿Cómo lo puedo hacer? Es una persona a quien amo, es una persona a quien de verdad respeto y admiro, pero fue ese momento donde no me pude controlar y hice esto. Y es ahí donde encontramos que esta emoción nos puede sabotear aún las relaciones más importantes de nuestra vida. De hecho, la ira está definida como esa emoción natural que Dios nos dejó para nosotros expresar ciertas necesidades. Y creo que la hemos gestionado de una manera incorrecta, porque lejos de expresar necesidades, lo que hace justamente es ser como ese cuchillo con el cual puedo herir y con el cual puedo causar grandes situaciones de conflicto dentro del hogar, del matrimonio y por supuesto de la familia. Y es cuando deja de ser una herramienta para convertirse en un arma mortal para las relaciones. Mata relaciones importantes, mata conexiones importantes, de hecho mata alianzas importantes. Personas que se han asociado para un emprendimiento han terminado muy mal por esto de no saber manejar la ira en momentos de alta tensión. Y mientras que las cosas van bien, espectacular, hay bonanza, hay ingresos, el negocio va bien, pero ¿y qué cuando va mal? Allí es donde sale nuestro verdadero yo, y muchas veces ese verdadero yo va acompañado de un gran hombre verde llamado Hulk. Sí, que lo vemos en las caricaturas, en esas películas infantiles, como algo detona ese Hulk, lo convierte incluso en otra persona que se desconoce totalmente, donde sale una fuerza y una energía, incluso palabras, actitudes y reacciones que no tienen nada que ver con esa persona, pero que al estar en ese escenario detonador, entonces allí descubrimos un área de esa otra persona, de esa relación importante, que pudiera dejarnos muchas veces impresionados, incluso intrigados. Es que realmente él es así, yo no sabía que él era así, no me hubiese casado, se hubiese descubierto esta parte de su vida. Entonces pareciera ser una caja de sorpresas que lo menos que tiene adentro es un regalo. Lo que tiene adentro pareciera ser una gran amenaza
que por supuesto va a incomodar y va a también molestar a esa otra persona. Entonces lo que anhelamos es que dentro de nuestro corazón hayan realmente regalos y hayan expresiones correctas en cuanto al enojo. Es un sinónimo, por supuesto, de ira. Incluso muchas veces la Biblia nos habla acerca del enojo cuando ya se pisa el terreno pecaminoso. Es decir, podemos estar molestos, podemos estar incómodos por una situación, pero no necesariamente esta emoción nos tiene que llevar a un terreno de pecado o a una actitud que amenace o rompa y quiebre la relación, sino que nos puede llevar tan sencillamente a conocernos más y a manejar mejor nuestras emociones. Muy bien, entonces para aquellas personas que toman nota en estos programas muy importantes, sobre todo para aquellos que están casados y están en el matrimonio y están lidiando con estos agridulces o como lo hemos titulado en este programa, entre amores y conflictos, queremos comentarles que este tema de hoy lo vamos a desarrollar en 4 partes. Lo primero es definir la ira. Es importante estar muy consciente de qué es la ira, porque hay personas que por quizás tener el concepto equivocado de algo que puede representar una fortaleza para su vida se termina convirtiendo en una amenaza. Entonces es muy importante que sepamos con claridad de qué se trata esto de la ira, cómo es que llega a ser una fortaleza. Para eso lo vamos a tratar en este programa con respecto a su definición original. Luego vamos a hablar de esas consecuencias negativas. Tenemos que estar muy conscientes a dónde me puede llevar esto, cuáles serían esas secuelas, esas consecuencias, esos efectos colaterales en nuestras relaciones más importantes, incluso hasta en la realización de nuestros propios sueños. Pero también vamos a hablar de las consecuencias positivas cuando hacemos de la ira una amiga, una aliada, una emoción que está muy cerca y nos ayude a levantar amplias y grandes fortalezas. Y finalmente vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones para lidiar y manejar, también controlar este asunto de la ira. Empecemos entonces con lo primero, la definición. Ya hemos hablado algo, pero me encanta este concepto que encontré que dice que la ira es una emoción intensa y natural de enfado. Es indignación o esa rabia que surge cuando hay un fuerte momento de frustración, de injusticia, de amenaza o de peligro, pero actúa en nuestras vidas como un mecanismo de defensa. Es decir, le dice a nuestro cerebro, prepárate para el ataque. Sí. Entonces, muchas veces estar preparados para un ataque va a hacer que el corazón se acelere, que incluso podamos tener una sudoración, que las palpitaciones ya empiecen a ser muy rápidas y que incluso cambie nuestro semblante y nuestros gestos en el rostro. Entonces, cuando nos enfrentamos a este mecanismo de defensa, debemos saber muy bien cómo controlar este mecanismo y si realmente es legítima esa situación para ponerme así. Muy bien, entonces la ira prácticamente es un detonante, pero también puede convertirse en un aviso anticipado de que algo me está incomodando, algo no está encajando con mi forma de ver las cosas y eso de alguna manera me está dando un mensaje para saber reaccionar en ese momento con respecto a esa situación que estoy sintiendo. Entonces la ira también pone sobre aviso a la persona con respecto a esas incomodidades que nos llevan a prestar atención. ¿Por qué me incomoda? Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué me incomoda esto? ¿De dónde vendrá esta incomodidad con respecto a esto que me suele suceder y que funciona como un detonante en esta emoción llamada la ira? Pero también nos ayuda a mejorar. Si realmente algo detonó, algo me dio un aviso, yo debería prestar mucha atención porque eso se va a seguir repitiendo una y otra vez, a menos que haga algo al respecto. Y un ejemplo práctico de esto creo que te pasa muy a menudo con las luces del tablero del carro y cómo son indicadores que anuncian que algo está marchando mal, que algo anda mal con respecto al correcto funcionamiento de ese vehículo. Bueno, a mí también me detona algunas cosas cuando esa luz se enciende, ¿no? Entonces, no solamente me procesa a mí el carácter, sino que también el carro en realidad lo que me está es dando un aviso por donde yo debería empezar a revisar.
esa falla que de alguna manera está alterando el rendimiento del vehículo y que simplemente el tablero me está dando un aviso para que yo pueda prestar atención y detenerme y revisar antes de que quede accidentado y la ira sea mayor. Exacto, no soluciona nada esa luz roja que se enciende en el tablero, pero sí da una pista. Y esa pista justamente es la que se debería atender para poder llegar a la necesidad, a la raíz que está provocando ese estallido de enojo. Así que creo que cada vez que estemos frente a una situación de rabia o de enfado, deberíamos tener en mente esa alarma roja que se enciende, pero que está anunciando que hay algo que va mal con nuestro corazón, incluso con nuestra mente, o que tal vez algo anda mal del otro lado. Muy bien, entonces básicamente estamos hablando de un chismoso, ¿sí? Es como ese que nos alerta y nos dice, mira, sí, aquí hay algo que no está funcionando y podemos prestarle mucha atención. Muy bien, ahora nos vamos con las consecuencias negativas de la ira. Cómo estas nos pueden llevar a cometer grandes errores, ¿sí? Y afectar buenas relaciones si no la manejamos. Sí, la primera consecuencia es el escenario de explosión. ¿Ok? Y esta explosión se produce cuando hay una acumulación. Es decir, se vuelve un círculo vicioso donde hay una aparente calma y quietud, pero en realidad lo que está ocurriendo es una acumulación de molestias, de incomodidades, y entonces esa explosión suele verse como la gota que derramó el vaso. Y cuando estamos frente a ese escenario, que por cierto es muy común verlo dentro de casa, en esa actitud con respecto a nuestro cónyuge, entonces podemos gritar, podemos exacerbarnos, podemos incluso golpear, tirar, romper. Son características de ese escenario completamente negativo donde se explota. La ira también quebranta la confianza, porque la ira pasa de alguna manera a exhibir aquellas cosas que nosotros guardamos de algunas personas y que en algún momento fueron confidenciales. Pero en ese momento de tensión es como cuando uno ve el momento apropiado para sacar eso que bajo un código de confidencialidad se me presentó, se me comunicó, se me compartió y que lo puedo usar en contra de esa persona. Y que esto es muy sensible para la otra persona, pues es algo muy íntimo, muy personal. Y muchas veces en esas discusiones saco a la luz algo que me dijiste de forma muy especial, de forma muy personal, y lo saco para herirte. Uso algo que tú mismo me diste para entonces aprovechar la situación y causar una mayor ira. Y eso rompe la confianza. Y eso se llama un golpe bajo. Y cuando damos golpes bajos, debilitamos y fracturamos justamente ese escenario de confianza que cuesta tanto tiempo construir. Porque si en algún punto te dije algo que querías guardaras el secreto, entonces en un momento de explosión y de estallido eso sale y se coloca sobre la mesa, entonces allí estoy pensando de ti, no eres tan confiable como pensé, no eres digno de mi confianza como creía. Y ese tipo de pensamientos obviamente hace que empecemos a descalificar a esa persona con la cual decidimos estar o caminar un tiempo. La ira también me lleva a perder credibilidad. Una vez que yo detono, una vez que yo asumo una actitud completamente incorrecta, las demás personas comienzan a conocer esa parte negativa de nosotros y eso los pone en sobreaviso también y en sospecha. Entonces, en ese sentido, yo creo que la credibilidad en una persona es muy importante a la hora de poder hacer negocios, a la hora de poder guardar y resguardar un vínculo fuerte en la familia o en el matrimonio. Pero cuando pierdo esa credibilidad por causa de esos estallidos de ira,
comportándome de forma infantil muchas veces, de forma inapropiada, diciendo cosas que hieren, que maltratan. Entonces ya después esa persona cuando viene con algún tipo de arrepentimiento, uno no le cree. Uno No se dice, le cree, mira, no, ya no. ha pasado varias veces y perdemos credibilidad por ese asunto. Ya quisiéramos, no, ya no va a volver a pasar, se lo aseguro. Mi amor, por favor, perdóname, te aseguro no volverá a pasar. Pero ahí entendemos que la otra persona ya genera algo de incredulidad con respecto a lo que estás diciendo. Tiene que dar tienen que haber muchas historias que puedan compensar esos estallidos iracundos que en algún momento afectaron la relación. Ahora tienes que crear un testimonio que vaya en contra de esas malas experiencias. Sí, esas promesas que no se cumplen se van acumulando y la frecuencia alta de promesas que no se cumplen dice, no te creo. Así que ahora estoy en el escenario de recibir y volver a inflar el globo de la confianza a través de muchas historias donde sí cumplas tu palabra y entonces yo empiece como a darte ese voto de confianza. Un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, el tema de la puntualidad. Y muchas veces se presenta en una relación de pareja cuando uno es puntual y el otro completamente impuntual. Y creo que esto es escenario típico para esos estallidos de ira y esos estallidos de rabia. Y ahí es donde debería manejarse el acuerdo anticipado, conociendo ya cómo se da el comportamiento en ciertos momentos, en ciertas citas, en ciertas quizás eventos en los que nosotros sabemos, mira, en este evento y en cualquier otro es tan importante la puntualidad y necesitamos estar conscientes de que no hemos logrado la puntualidad por alguna de las dos partes. No necesitamos acusar quién es el culpable de que siempre lleguemos tarde, sino más bien buscar soluciones, porque si no entonces la ira va a ganar terreno y en ese terreno que pueda ganar siempre se va a terminar en un conflicto y de paso llegarás impuntual. Sí, y de paso, en ese ejemplo práctico, entonces trae una carga muy pesada a la relación, porque bueno, tal vez uno puede decir, a mí no me carga para nada y llego muy frío a un lugar, tal vez a destiempo, y eso a mí no me causa ningún tipo de malestar. El otro se puede sentir muy avergonzado y culpable con el resto de las personas por haber llegado a destiempo. Entonces, esa mirada distinta con respecto a un tema, por ejemplo, en este caso, el horario, pueden llegar a ser un gran abismo de distancia en cuanto a ese acuerdo y esa comunicación. Por eso es importante llegar a acuerdos donde no empiece el dedo acusador el uno contra el otro, sino más bien cómo puedo ayudarte para que ambos lleguemos a la misma hora. Uh-huh. Y creo que eso es importante conversarlo. Al final vamos a dar algunas recomendaciones con respecto a casos parecidos a este. Muy bien. Otra consecuencia tiene que ver con el efecto multiplicador. El tema de la ira puede generar un efecto multiplicador en otras personas. No sé si se han dado cuenta que ante una situación incómoda pareciera ser que la ira tiene algo de contagioso, ¿sí? Es como, se vuelve como algo viral. Cuando usted llega y con un temperamento fuerte se suma la ira y comienza usted a detonar por algunas incomodidades, entonces pareciera ser que otras personas a su alrededor, funciona como el bostezo. ¿No te ha pasado que cuando tú estás allí cerca de una persona que está bostezando, te dan ganas de bostezar? Incluso también pasa con el tema de la orina. En las mujeres pasa mucho eso también. Ahí voy al baño, ¿me acompañas? Y ahí pareciera ser que todas sienten ganas de ir al baño. Entonces, la ira funciona así. Es viral, tiene como una onda expansiva. Entonces, en ese sentido, yo digo, ¿cuán destructiva puede ser esta onda si no la manejamos correctamente? Sí, a eso se le llama también desplazamiento de la ira. Uh-huh. Entonces, se necesita solamente una persona que no esté manejando bien su enojo para, entonces, multiplicarlo en otro que si no maneja bien sus emociones va a conectar con esa tensión y con esa bravura, como decimos aquí en Venezuela. Y cuando eso ocurre, entonces crea todo un ambiente y todo un entorno cuesta arriba, y creo que eso lo hemos experimentado por ejemplo, en algunos momentos de hora pico en un semáforo, y entonces tal vez alguien no se apura y ya está la luz en verde, estamos apurados, todos queremos llegar a casa, entonces uno empieza a pitar fuertemente allí la bocina, pero y se molesta porque no estuvo pendiente el de adelante. Entonces eso pareciera ser
contagioso y el resto de los carros termina pitando igual porque se molestan, porque uno solo simplemente estuvo descuidado con respecto a su turno de pasar. Y cuando eso sucede, entonces hay una contaminación sónica terrible. Y eso coloca más tensión a la hora pico de las 12 del mediodía cuando quieres llegar a tu casa a descansar después de una gran faena de trabajo. Pero eso lo podemos ver en la sociedad de una forma rápida y práctica, sí, cuando todos entonces se empiezan a gritar, apúrate, pero tú, y eso pareciera ser esa onda expansiva que dices. Y eso trasciende. No solamente quedó allí en el semáforo cambió, se puso en verde, todos se fueron felices a casa. No sucede así. Resulta que ahora eso alteró ya las emociones y ahora puede tener un efecto colateral para con nuestros hijos. Sí. Puede tener un efecto que ahora llego a mi casa y en vez de llegar feliz por alguna buena noticia que tuve, me veo y me siento condicionado por lo que acabo de experimentar en ese semáforo y ahora la pago con mi esposa o con el esposo. Entonces, en ese sentido, yo digo que ahí es cuando nosotros tenemos que ser conscientes, esto me puede afectar y puede tener un efecto colateral, un efecto dominó, y a otros puede perjudicar, porque a uno solo se le antojó detonar en un momento de apuro, pudiera ser que haya generado un sinfín de secuelas en otros hogares, en otras familias y en otras relaciones, ambientes de trabajo, matrimonio, qué sé yo, cualquier otro escenario donde nosotros podíamos estar relacionándonos. Otro ejemplo de esto es el sarcasmo y la crítica. Una respuesta áspera ante una situación puede desencadenar un montón de respuestas ásperas también, como un efecto acción y reacción. Y justamente es allí donde debemos rápidamente detener un comentario que no edifica y no bendice la relación ni el día a día, sino que al contrario, lo que hace es empeorar la situación. Y creo que esto se nos sale muchas veces cuando estamos apurados, cuando estamos preocupados. Entonces uno le dice al otro alguna expresión completamente fuera de lugar y el otro no detecta que es producto de una emoción del momento y entonces responde peor y pareciera ser allí guerra de poderes. Sí, eso es bastante delicado cuando llegan esos poderes y tratan todos de tomar la posición de influencia. Y ese sarcasmo ciertamente es como un pequeño toque de gasolina a una pequeña llama que apenas está allí tratando de alumbrar un escenario, ¿verdad? Pero yo puedo darle una pizca de empuje a esa llama para hacer que algo detone en un ambiente y tiene que ver con esas palabras, como bien lo comentaste, Jennifer, el sarcasmo, ¿sí? Para simplemente generar una polémica o también una discusión que puede terminar muy mal. Y eso lo vemos también en las parejas que usan mucho este humor negro, ¿ok? Como una punta que en realidad está bien afilada para herir. Entonces, bueno, hay una incomodidad y es mucho más fácil verbalizarla a través de un sarcasmo o a través de una crítica destructiva, incluso frente a amigos, frente a escenarios donde hay otras personas, porque claro, ahí tal vez no se va a presentar mucho la discusión y yo aprovecho el momento para sacar eso que hay en mi corazón y tirarle una. Y eso lo que está evidenciando es que simplemente hay algo irresuelto en esa pareja que debe ser atendido. Entonces creo que el humor negro realmente aunque pareciera un chiste y se vuelve burlón el escenario y todo eso, en realidad hay que prestarle mucha atención a qué quisiste decir detrás de ese sarcasmo. ¿Qué necesidad estás expresando detrás de esa crítica o de esa burla para otra persona? Porque obviamente lo esperado es que nosotros nos burlemos de nosotros mismos, de nuestros defectos, de nuestras fallas, de nuestros errores. Pero es muy fácil burlarse y criticar los errores y las faltas de otro. Y es allí donde usamos esa herramienta. Pero no hay nada más lindo que burlarse de uno mismo y que cada persona internalice cómo ha sido su comportamiento y cuál es su mirada reflexiva antes que usar esa herramienta para atacar al otro. Y en ese caso tenemos que tener mucho cuidado en el matrimonio, cuando a veces uno usa ese humor negro para quizás exhibir a la esposa. Y entonces uno dice, bueno, esto le pasó a mi esposa. Y entonces saco una anécdota muy personal, muy privada de mi esposa para hacer reír a otras personas exponiéndola. Y eso genera cierta inseguridad
en nuestras esposas ante cierta actitud. Y bien, te ganaste el título del alma de la fiesta. Muy Sí. bien, ahí está tu condecoración, 100 tu medalla, puntos. tu reconocimiento y hasta tu trofeo. Te la comiste. Te la comiste, te fue de maravilla. Pero luego esto trasciende a una relación más importante como lo es tu matrimonio. Tus amigos se irán, terminó la fiesta y quedarás ¿con quién? Solo con tu esposa. Ahora, eso puede generar un problema. Entonces usted puede decir, bueno, mi amor, era una broma, los muchachos se rieron, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo esa broma tuvo su mérito? Porque ciertamente allí es donde hablamos de prioridades, quién está primero. Y en ese sentido tenemos que honrar, respetar y valorar a esa persona que es muy importante para nosotros y cualquier otra persona, porque el tema de los chistes y ese humor negro obedece mucho a las debilidades, deficiencias de otras personas, porque pareciera ser que eso es lo que hace reír. Y meterse o pasar esa línea de avergonzar a alguien solamente por ganarme el título del alma de la fiesta, creo que pareciera ser algo que después nos puede jugar en contra, porque quiero hablar o mencionar, mejor dicho, la otra consecuencia, que es tu reputación. Nuestra reputación también se ve afectada por esos momentos de ira que nosotros podamos manejar en un ambiente. Entonces ya comienza a regarse la publicidad de boca en boca acerca de quiénes somos y cómo nos comportamos en ciertos escenarios. Y pareciera ser que después no invites a fulanito porque yo sé cómo se pone cuando las cosas se ponen tensas. No tomes en cuenta a fulanito porque yo sé cómo él siempre tiende a reaccionar en momentos de tensión. Entonces esto se va corriendo de boca en boca y finalmente nuestra reputación se comienza a deteriorar por esos eventos que no puedo controlar. Otro escenario de ira, como lo que estás mencionando, es ese famoso muro de hielo, ese tratamiento silencioso donde me guardo las palabras y posiblemente ante las ofensas y ante ese humor negro y ante ese sarcasmo y crítica, prefiero entonces callar. Pero en realidad, como decimos aquí, la procesión va por dentro. Entonces, lo que hago es levantar un gran muro de hielo con frialdad, con indiferencia, para responder ante lo que realmente está molestando. Y eso finalmente va a tener un quiebre, porque en la acumulación vemos que hay explosiones, pero también en este muro de hielo en algún momento hay algo que derriba esa muralla. Y eso me hace acordar de esas grandes bolas de nieve, ¿sí? Que cuando es pequeña podemos manejarla, podemos controlarla. Y es la ira. Cuando en una situación en la que podamos identificar esto me puede afectar o esto se puede agravar con el tiempo y rápidamente lo puedo atender. Pasa así también con el cáncer. Hay ciertos síntomas que nos pueden ayudar a detectar que hay algo irregular en mi cuerpo que no está funcionando del todo bien, pero si lo atiendo con rapidez y eficiencia, podré evitarme un daño mayor a futuro. Igual pasa con la ira. Si dejamos que se acumule, porque prácticamente reprimimos esos sentimientos, reprimimos esas cosas que nos afectan, con el tiempo va convirtiéndose en esa gran bola de nieve que después no voy a poder controlar. Como una película que vi que se titulaba Imparable con Denzel Washington y era un tren que en un momento podías detenerlo hasta con una pequeña tablita de madera en el riel. Pero el tema es que cuando estas grandes maquinarias van a alta velocidad, se vuelven indetenibles. Creo que ahí es donde cobra mayor fuerza el tema de la ira cuando no la controlamos a tiempo. Finalmente se vuelve insostenible, incontrolable y ahí es cuando más daño hace. Donde ya hay un punto donde no se puede regresar. Y creo que la idea aquí es detectar cuando ya está perdiendo o estamos perdiendo el control con respecto a esta emoción, porque luego el retorno se hace casi imposible. Y por eso las señales de alarma son tan importantes detectarlas y hacernos conscientes de cuál es esa forma que tengo para expresar la ira, y al hacerme consciente, estoy actuando de esta manera en este escenario y lo estoy haciendo mal, porque bueno, o estoy explotando o simplemente estoy siendo indiferente, estoy usando sarcasmo o crítica, estoy desplazando el enojo
en mi entorno, a mis relaciones más importantes, y todo esto es parte de autodescubrirnos. Y qué bueno cuando podemos tener este tipo de formación y podemos memorizar o hacer memoria de cómo hemos actuado en diferentes escenarios de nuestro hogar, de nuestra familia, y allí entonces como un espejo ver, yo soy así, yo soy de esa manera, eso es lo que a mí me pasa, y genial que lleguemos a ese pensamiento, porque entonces quiere decir, soy consciente de cómo actúo y también puedo saber qué hacer para no volver a caer en un escenario de ira o de enojo que por supuesto me lleve a romper mis relaciones. Y cuando hablabas acerca de esa ambición de poder, donde muchas veces queremos posicionarnos como la persona manda más en el hogar, por ejemplo, y me aprovecho de esos destellos de ira para hacer saber quién es el que manda en este lugar. Pero hay una gran diferencia entre la ira y la autoridad, entre el poder y la autoridad. Porque cuando usted tiene autoridad, no tiene que reclamarla con destellos de ira, de ninguna manera. Cuando usted tiene la autoridad, cuando usted es de influencia en su hogar y en su matrimonio, usted es algo que se lo gana. Este asunto de la autoridad es algo que se gana. Se gana con hábitos, se gana con responsabilidad, se gana con respeto, se gana con pequeñas siembras de bondad, de generosidad, también de admiración, de afirmación, de empatía. Esto es algo que se gana, no que se reclama, y justo cuando se reclama pareciera ser que lo hacemos llenos de ira, para que aquí se haga lo que yo digo. Y en ese sentido lo que hacemos es precisamente lo opuesto, perder autoridad. Y cada vez la gente se da de cuenta acerca de esto, lo nota. El tema es cuando caemos en negación y pensamos que tenemos el control, cuando todos dicen lo menos que tiene es control, pero sí tiene bastantes problemas de ira, que debería irse a ver con un psicólogo. Entonces las personas caen en esa negación, y en ese sentido necesitamos a alguien que nos ayude, alguien que nos haga ver cuán mal estamos. Sí, creo que todos esos escenarios son propicios justamente para nosotros aprender. Creo que estás hablando del poder de la influencia, y cuando usamos la ira para ejercer una supuesta influencia donde nosotros estamos, pues ya está dando un muy mal indicador que no es la manera y que vamos por mal camino. Entonces, cuando esto sucede, en la práctica podemos incluso detectar rápidamente quién está teniendo en ese momento un mal manejo de ira o problemas con respecto a la ira. Y creo que hoy nos pasó eso en un ejemplo muy práctico, justamente al mediodía tratando de hacer unas compras y regresar a nuestra casa, y cuando estábamos en ese momento ya cumbre, entonces al intentar sacar nuestro carro, hubo un choque justo frente a nuestro carro que nos dejó literalmente trancados. Y bueno, obviamente ese escenario gozó con las opiniones de muchísimas personas, el personal de seguridad del estacionamiento, los dueños de los carros afectados, los que estábamos trancados porque no podíamos transitar y salir, todos los que se acercaron para observar la escena en una hora pico, 1 de la tarde ya. Y en ese momento cada quien creía tener la razón con respecto a su postura y con respecto a cómo miraba el problema. Así que allí salieron todo tipo de detonaciones, pasivas, agresivas, iracundas, con mucha falta de empatía, otra con indiferencia, imposición, y nosotros no podíamos creer tantos escenarios y controlar todo un sistema social donde la ira está presente de formas distintas en distintas personas. Creo que se hace el problema mucho más agudo. Nos llevó más de 1 hora tratar de solucionar eso. Sí, y ahí es donde vemos el escenario, que en esa pequeña muestra vemos que también puede así estar la sociedad. Es una pequeña muestra de una situación que detonó ciertas emociones. En algunos vimos que la prueba se pasó, porque definitivamente se sentaron, se relajaron. Conservaron la calma. No se dieron mala vida. Pero hay otros que no pasaron la prueba y dejaron que las emociones les jugara en contra, y fueron personas que en ese sentido salieron desfavorecidas por ciertas críticas que se levantaron allí. Pero ahora bien, el tema es en qué escenario te encuentras hoy. Sea que estés evaluando tu matrimonio, sea que estés evaluando tu familia, tu relación con tus hijos, con tus vecinos, en tu espacio laboral.
¿Cómo estás manejando esta emoción? ¿Estás dejando que ésta te controle o simplemente estás buscando la manera de controlarla? ¿Es posible controlarla? Por supuesto que sí, lo hemos dicho varias veces. El carácter en una persona es esa capacidad de manejar correctamente las emociones. Entre ellas no se escapa la ira. La ira es una emoción que podemos manejar correctamente si tan solo somos conscientes de que eso es posible. Si de entrada ya estamos renunciando a esa batalla, entonces vamos a tener todas las de perder. Pero si nosotros nos hacemos conscientes de que es posible ganar esta batalla y poder controlar la ira, entonces la fortaleza que puede salir de esto es bastante significativa. Por eso este otro segmento habla acerca de esas grandes fortalezas que encontramos en la ira. ¿Cuáles serían, Jennifer, algunas de esas fortalezas que podemos encontrar en la ira? Sí, una fortaleza es justamente ver la ira como una aliada, como una amiga para nosotros aprender a verbalizar necesidades. Así que si la vemos como una forma de descubrir qué necesitamos o qué nos está haciendo falta, entonces se puede convertir en una gran amiga y aliada del hogar, de la familia, del matrimonio, donde lejos de crear un gran conflicto, está creando una gran oportunidad para resolver un problema. Y muchas veces esos problemas son hondos, son profundos, responden, ya lo hemos dicho en otros programas, que responden a patrones con respecto a la familia, a cómo vi a mamá y a papá manejar su ira. Y bueno, normalmente yo tiendo a manejar la ira como mi mamá, de forma indiferente, como una pared de hielo. O tal vez yo tiendo a repetir el patrón que vi con mi papá en estallidos, en gritos, en tal vez ofensa. Entonces todo eso está hablando de que nos puede ayudar a detectar quiénes fuimos y qué tanto nos afectó ese proceso de crianza en casa. Entonces la fortaleza está en que nos enseña a descubrir dónde está la raíz y dónde hay ciertos patrones que estamos repitiendo. Y que precisamente vienen a detonar en esa forma iracunda. Pero ahora también vemos como una gran fortaleza el tema de, cuando yo pienso en esto de la fortaleza de la ira, pienso también en una frase que John Maxwell compartía acerca de la actitud. La actitud, si es positiva, puede ser una amiga para ti, una amiga que te ayuda a abrir puertas. Pero si la actitud es negativa, se convierte en una enemiga para ti, para tus logros, para tus avances, porque esta se encarga de ayudar a cerrar esas puertas. En ese sentido, la actitud positiva, la actitud en sí no es que es una fortaleza, solo el orden que tú le das. Si es positiva y estás encaminando tu actitud hacia lo positivo, te abrirá puertas. Si es negativa, te cerrará puertas. Así funciona también con la emoción de la ira. Si esta la canalizas correctamente y la usas como un indicador de tu crecimiento, de tu madurez, esta te ayudará en gran manera a abrir puertas. Pero si esta no la controlas, no la manejas, sino que le das rienda suelta, creo que es la enemiga que te podrá llevar a grandes problemas. Otra fortaleza de la ira tiene que ver con detectar qué tan cansados o agotados estamos. Y hoy día el efecto tecnología en nuestro diario vivir, incluso en esas horas nocturnas, justo ya cuando es el tiempo de descansar y de dormir, está siendo un indicador porque está colocando una sociedad más exasperada, una sociedad menos paciente, más irritable. Entonces muchas veces el enojo está diciendo, necesitas descansar más, necesitas soltar más la tecnología antes de dormir y respetar tu tiempo de sueño, porque al día siguiente te estás enfrentando a que tus umbrales de paciencia, de tolerancia están muy bajos. Y eso entonces pudiera ser una conciencia que descubramos cuando detonamos muy fácil en el trabajo y decimos, pero ¿qué me está pasando? Me desconozco, no fue tan grave lo que hiciste como para yo molestarme de esa manera. Probablemente tuve una noche sin descanso, una mala noche con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que la tecnología afecta al cerebro y entonces estoy frente a un gran descubrimiento.
Sí, y yo creo que eso, no manejar correctamente una agenda y dejar que las notificaciones, dejar que cada una de las demandas que muchas personas pueden tener de nosotros ocupen exacerbadamente nuestra agenda. Y eso no nos permite tener una concentración efectiva en cuanto a lo que estamos haciendo, y esa desconcentración me lleva incluso a no conciliar un sueño. Son tantas cosas que me llevo en la mente antes de dormir, que entonces eso parece ser que sigue gravitando en mi mente, no me deja el descanso aunque tenga los ojos cerrados, sigo pensando en esos asuntos irresueltos que cuando despierto me siento que aún no he descansado, y es que un descanso nunca va a ser la solución a un síntoma de agotamiento. Cuando usted entra en un estado de agotamiento, un descanso no lo resuelve. Necesita cambiar hábitos en su vida para evitar que el agotamiento prácticamente cobre terreno en tu vida y te lleve a ser una persona irritable, como bien lo decía. Si no estoy descansando completamente, si no estoy descansando adecuadamente, puedo caer fácilmente en un estado de agotamiento, y allí va a ser más difícil controlar esta emoción. Sí, definitivamente la ira se vuelve en un efecto diagnóstico, donde podemos darnos cuenta qué es eso que está sucediendo. Nosotros en nuestro programa y grupo de apoyo Cómo controlar la ira, justamente buscamos que cada persona descubra cuál es ese detonador en sus acciones de ira, porque pudiéramos estar incluso, ¿verdad?, frente a un proceso de perfeccionismo, de sobreprotección, de rechazo y de exasperación, Baja estima. de baja estima, de muchas situaciones que son esos detonantes. Así que allí la ira se vuelve una gran amiga para nosotros poder trabajar en esas áreas irresueltas. Así que probablemente las personas que cursan este grupo de apoyo y pueden detectar qué es lo que está pasando, entonces tengan que ser referidas a otros espacios de sanidad emocional para poder llegar a la raíz y desde allí entonces hacer un gran inventario de lo que está dentro de su corazón, incluso en sus recuerdos, para poder trabajar en ello y presentar un futuro mucho más agradable. Creo que una pregunta estratégica es: ¿qué tanto la gente disfruta estar conmigo? ¿Qué tan buena gente soy? ¿Qué dicen otras personas con respecto a mi forma de abordar los problemas? Y al abrir nuestra mente y escuchar, incluso abrir nuestros oídos y escuchar lo que las otras personas opinan de nosotros, puede ser muy revelador, porque eso nos puede llevar a descubrir incluso caminos de nosotros que no sabíamos y que no conocíamos. Y qué mejor que nuestro cónyuge para hacerle esa buena pregunta: ¿cómo me ves? No te la estoy haciendo aquí en vivo, por cierto, es solo una simulación de cómo van a ser ustedes en casa, no, mentira. Pero una buena pregunta es: ¿cómo me estás viendo con respecto a mis detonaciones de ira? ¿Cómo crees que estoy llevando mi proceso emocional cuando, por ejemplo, uno de los niños quiebra algo en casa? ¿Cómo me ves actuar? ¿Cómo tú estás viendo ese reflejo de mis acciones? Sí, estas son buenas conversaciones que podemos manejar en una caminata. Por eso yo digo que son hábitos. Por ejemplo, salir a caminar juntos nos lleva a tener esas conversaciones. Mira, ayer vi que no pudiste manejar el tema de lo que hizo el niño, por ejemplo. Anoche con el tema de la tarea o algunas cosas que él estaba haciendo, y vi que eso te detona. Entonces me gustaría saber qué pasa por tu corazón en ese momento, qué sientes, cómo te sientes. Y en ese sentido, encontrar reflejos que me llevan a ese punto, pero en conversaciones saludables que podamos tener en esos tiempos de calidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, apuntar a la interdependencia, ¿sí? Porque cuando usted es transparente y dice aquello que le está afectando y que esto tiene una consecuencia relacional y evidente, usted puede encontrar también la opinión en otras personas que le pudieran ayudar, esa otra mirada. Pero también la vulnerabilidad habla de que tú asumes la suficiente humildad para buscar ayuda. Primero reconoces y luego buscas esa ayuda que te puede hacer crecer. Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho que las relaciones en este asunto son muy importantes para ayudarnos a madurar en esas emociones que aún no podemos manejar.
Y recuerdo en una oportunidad escuché la metáfora de un elefante muy violento que se encontró dañando y perjudicando a muchas personas, algunas tribus, algunas comunidades. Y luego identificaron que el tema del aislamiento, de la soledad en este elefante que fue criado en manadas, fue uno de sus principales detonantes, sentirse solo ante una situación que para él todo representaba una amenaza y no tenía su lugar seguro en la manada. Y yo creo que a veces las personas en solitario muchas veces sufren de este síndrome de poder sentirse amenazado por cualquier cosa que le rodea y llegan a ser personas muy iracundas. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos a una comunidad saludable que nos hace crecer en ese sentido, nos hace sentir seguros, nos ayuda a crecer en áreas puntuales como esto? Y es lo que nosotros vemos en nuestros grupos de apoyo, que en esto estamos todos hablando un mismo lenguaje, estamos apuntando a una misma dirección, la restauración de asuntos irresueltos que traemos del pasado, pero que llegamos a un punto y decimos, aquí necesito solucionarlo, no puedo permitir que trascienda, afecte a mis hijos y a la siguiente generación, sino que aquí necesito darle un parado a esto que me está afectando y que está afectando a otras personas y poder restaurar esta área que es posible ser restaurada. Me encanta lo que dices, porque incluso ese aislamiento puede ser provocado por una falta de reconocimiento. Es decir, cuando uno de los cónyuges o uno de los miembros de la familia siente que su esfuerzo no es visto ni validado por el otro que convive allí, no es afirmado, no es celebrado, entonces eso puede llevar a una situación de enojo, por cierto, pasivo-agresivo, pero que está contando en la salud emocional de esa otra persona. Y eso lo vemos justamente cuando hay personas tan retraídas a la hora de expresar sus emociones, y tiene mucho que ver con la vinculación correcta y saludable de todo lo que está a su alrededor. Y creo que eso también hoy día en medio de esta generación está siendo una gran carga. Y creo que una de las miradas más sanadoras para este tipo de aislamiento que provoca enojo por falta de reconocimiento tiene que ver con la pregunta: ¿para quién haces lo que haces? ¿O por qué haces lo que haces? Y es el típico caso de una mamá cuando está en su proceso de crianza de hijos pequeños y nadie viene a celebrar sus noches de insomnio, nadie viene a celebrar tal vez todas sus horas de inversión en la crianza, de repetir principios y valores morales, y nadie viene tal vez a felicitarla, pero entonces esta mamá pareciera estar dándolo todo, pero a su alrededor no encuentra a alguien que la afirme. Y déjame decirte, mamá, esposa, incluso, que estás haciendo el todo por el todo para sostener un matrimonio y para llevar adelante un hogar, que aquí puedes revisarte y puedes también indagar en tu corazón. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Realmente lo haces porque es parte de tu identidad como mamá, como esposa, o realmente lo estás haciendo por el aplauso de alguien más? Y no estoy diciendo con esto que no sean necesarias las palabras de elogio. Yo soy fiel impulsadora de las palabras de reconocimiento y de afirmación, pero también creo que hay un Dios que todo lo ve y que honra incluso lo que nosotros podemos hacer en lo íntimo y en lo secreto. Y cuando estamos amando lo que Dios ama, cuando estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos en lo que Dios ama, que es nuestro hogar, nuestra familia, el matrimonio, los hijos, entonces allí tarde o temprano va a venir también una recompensa por parte de Dios, que sí está viendo ese tiempo de esfuerzo y tal vez todos esos pasos hacia adelante que se están dando para manejar correctamente las emociones, porque sabemos que hay hijos y hay una nueva generación que nos está viendo y que necesita un gran ejemplo digno de imitar. Así que entrando en la parte ya final de este programa con algunas recomendaciones, ya Jennifer mencionaba algunas muy importantes para que podamos ir tomando nota y viviendo intencionalmente. Si quieres que algo mejore en tu vida, tienes que ser intencional en apuntar a esa área puntual de tu vida y así avanzar.
Entonces, primero, ábrete a las relaciones, sobre todo relaciones saludables. A nosotros nos preguntaron en una oportunidad, ¿ustedes tienen amigos matrimonios que están haciendo las cosas de alguna manera bien, que están procurando crecer en su matrimonio? Y yo me ponía a pensar en ese punto cuando nos hicieron esa pregunta. Yo veía que tenía amigos, pero que no coincidía como matrimonio también en algo en común con mi esposa, sino que era un amigo que yo tenía, él era casado, pero no eran nuestros amigos de matrimonio, era mi amigo. También Jennifer tenía muchas amigas, pero no coincidíamos con que podíamos estar juntos como matrimonio creciendo. Y eso es muy importante y eso apunta a las relaciones, formar parte de una comunidad saludable que esté buscando crecer. Y eso ayuda mucho a lidiar con estas formas de descontrol en cuanto a esta emoción de la ira. Otro, el descanso intencional. Y esto tiene que ver con hábitos en los que usted pueda tomar en cuenta el descanso para estar bien y evitar una mente o pensamiento irritable. También promover espacios de diversión. Eso habla de vacaciones, sí. Tenemos que ser intencionales en pasar tiempo de calidad, salir con nuestros hijos. No negarnos la oportunidad de disfrutar, de divertirnos. Y hay personas que pareciera eso ser una condena, ¿no? No puedo estar aquí divirtiéndome cuando tengo tantos compromisos en la empresa. No puedo estar aquí divirtiéndome cuando tengo tantos asuntos que resolver. No, date el gusto de divertirte en ciertos momentos porque eso te va a ayudar mucho a manejar esta emoción de la ira. Sí, es darnos el permiso de vivir una vida saludable con alianzas correctas, incluso con personas que ya lo han logrado. Y creo que esa alianza es muy sabia. Caminar junto a personas que gozan de nuestra admiración, de nuestro respeto y que incluso podemos ver en sus relaciones que han manejado este tema de la ira de una forma adecuada. Alguien dice que apegarnos a las buenas juntas también trae para nosotros una gran oportunidad de crecimiento y ese es el pensamiento. Cuando caminas junto a otros que ya han logrado algo que tú necesitas, entonces allí te enriqueces y allí te potencias para vivir una vida correcta. Y última recomendación, tengan conversaciones saludables, conversaciones abiertas, conversaciones vulnerables, donde puedas hablar con alguien aquello que te está incomodando. No lo reprimas, no deje que eso se acumule porque puede ser una bomba de tiempo. Trata estas conversaciones y ten una rendición de cuentas con respecto a tu rendimiento en esta área. Muy bien, así que gracias por habernos sintonizado en este momento, gracias por haberte conectado y compartir este espacio con nosotros donde mutuamente estamos creciendo y en ese sentido ayudar a que otros también puedan crecer. Así es, por favor piensa bien antes de actuar y que toda tu vida se convierta en una tarea de crecimiento donde puedas bendecir a otros. Así esto fue entonces, Entre amores y conflictos. No!